hacer una exposición, digamos, de cómo hemos ido construyendo, digamos, una inclusión, una mirada sobre los hogares para comprender ciertas características del trabajo asalariado. Y esto, un poco el título, la premisa es justamente comprender qué aspectos del análisis de los hogares sirven para comprender mejor los procesos de asalarización. Hemos tratado, se ha ido puesto el acento, digamos, en el hogar como una unidad que sirve para comprender el carácter social de los procesos de asalarización. Y esto viene principalmente, digamos, anclado en la introducción de los estudios de género en los procesos de asalarización de mujeres. Y tratando de iluminar un poco, como se ve en la filmina, las conexiones entre producción y reproducción. Y cómo, digamos, tratando de comprender, explorar si hay una determinación de un ámbito sobre el otro o si por el contrario, digamos, ambos ámbitos, digamos, deben ser observados como interactuando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como ámbitos en los que hay puentes y tensiones, como dice ahí la exposición. Y por ahí tratando de recuperar también algunas líneas que algunos estudios, la renovación, digamos, los estudios de parentesco en antropología han traído para comprender, digamos, cómo la organización de la familia y de la reproducción doméstica y a la vez de la inserción laboral o la distribución de las actividades dentro de un hogar están vinculados a ese ámbito reproductivo. Y en ese sentido, digamos, nos ha orientado más que nada una pregunta de pensar en qué sentido. Por eso la pregunta, el hogar es una unidad articuladora de estrategias laborales y de la participación económica de sus miembros. Ese ha sido como un primer aspecto general que ha decantado, digamos, estas preocupaciones. Y si es que el hogar efectivamente funciona como una unidad articuladora de algún modo, ¿en qué sentido funciona de esa manera? Y qué tipos, digamos, de procesos de acumulación y conservación de distintas formas de capital en la reproducción de estas unidades está asociado a ese funcionamiento como unidad articuladora. Y por último, ¿de qué manera media o mediatiza ciertos procesos de aprendizaje o el aprendizaje en otros ámbitos que no son el contexto familiar, propiamente dicho, en el contexto del hogar, ¿no? Teniendo en cuenta no una mirada, digamos, centrada únicamente en el hogar como una unidad decidida, sino justamente como uno de los ámbitos de socialización de los sujetos que, digamos, comparte junto con otros ámbitos, principalmente la escuela y el trabajo, las líneas, digamos, generales en las que son socializados los individuos. El otro aspecto, digamos, que hemos intentado explorar, que por ahí es un poco más riesgoso o novedoso, digamos, la otra parte está mejor anclada en tradiciones de estudios de género y estudios del hogar, incluso de los estudios del campesinado, que trae un historial detrás. Ahora, el otro aspecto es observar al hogar como un espacio de producción y reproducción social, política y cultural. Y cuando pensamos en esto, pensamos en el hogar como un espacio de puesta en común de sentidos, de interpretaciones, de valores, y en este sentido como un reactualizador de esos sentidos, ya sea para conservarlos, para ponerlos en cuestión, que nos permite, digamos, de alguna manera observar justamente cómo ciertas relaciones en el mundo del trabajo en particular, es la apuesta, digamos, de esta mirada, como esas relaciones son, como decía, mediatizadas por aprendizajes que están vinculados a los hogares y a sus características. Y en este sentido, por ahí, la propuesta es asociarlo un poco a una mirada del proceso de trabajo que trata de incorporar aquellas relaciones y procesos externos al propio proceso de trabajo. Un poco eso en la propuesta de Thomas, en sus estudios también sobre ciudadanía y género, es lo que él emplea. Y acá un poco la idea es trabajar con ciertas características de ese enfoque que hacen a la vulnerabilidad de esta población. Y un poco eso viene a colación de ciertas características generales, sobre todo asociadas al empleo agrícola temporario, esta idea de esta caracterización como una masa muchas veces indiferenciada, ¿no?
remunerada más por una condición social que por la productividad o por el valor asignado a la tarea, algo de lo que demostraba Víctor, digamos, sustenta un poquito esta idea. Aún el límite del reclamo es retomar el porcentaje previo, digamos, a la devaluación, pero no, es difícil saltar esa barrera de valorizar mejor ese trabajo, ¿no? Bueno, así que estas son como las dos líneas generales, digamos, que culminarían en tratar de ver al hogar como un espacio que mediatiza, digamos, de alguna manera, en el cual impactan esas relaciones entre capital y trabajo y que influye, por lo tanto, en la reproducción de esa fuerza de trabajo. Y la idea, digamos, que tratamos de plasmar y de comprender, de llevar a la práctica, por decirlo de alguna manera, es en qué medida esa reproducción de la fuerza de trabajo involucra elementos materiales y simbólicos. Por eso la idea de que el hogar es un, digamos, espacio de discusión, de actualización de sentidos, digamos, de interpretaciones del mundo, de alguna manera, y de las relaciones, de cuáles son los límites de esas relaciones, de cuáles son los lugares, digamos, que los sujetos ocupan en el marco de relaciones laborales y en la sociedad en general, ¿no? Pensando obviamente que en las sociedades modernas el lugar que se ocupa en la división del trabajo tiene mucho que ver con el lugar social que se ocupa. Bueno, yo comento algunos de estos dispositivos, digamos, de alguna manera, algunas de estos fenómenos en los que se puede, a través de los cuales se puede pensar esta dimensión del hogar en la constitución, digamos, subjetiva de trabajadores agrícolas. Y uno de esos elementos es uno más bien clásico, que es de la subsunción, o más explorado, digamos, de la subsunción de la condición de trabajadora, en el caso de las mujeres, a la categoría madre-esposa, digamos. Y una valoración del trabajo de la mujer por atributos vinculados a la condición, a las actividades del cuidado, es decir, donde se traslada una condición y un lugar ocupado en la esfera doméstica a la esfera laboral, donde el aporte de la mujer es visto como una ayuda, como un aporte extra, como algo excepcional, y donde además la propia demanda interpreta el trabajo femenino por la atribución de un mayor cuidado, de una mayor dedicación, de un mayor control, y por eso valoriza ese trabajo, digamos, o valoriza específicamente ese trabajo. A la vez que lo torna, digamos, permanentemente como un trabajo temporario, digamos, como una cuestión excepcional durante cierto transcurso del año. Y en ese sentido, y aquí está por ahí el aporte, diría, interesante en términos conceptuales de esto, subordina, digamos, el trabajo al trabajo en procesos de acumulación. Digamos, ahí haciendo como un doble juego, digamos, pensando, solo es trabajo el que está en procesos de acumulación. Y cuando está en procesos de acumulación, se lo piensa con sus atributos propios de la esfera doméstica, los atributos que un sujeto tiene en la esfera doméstica. Otro aspecto, otro dispositivo, fenómeno, digamos, que permite ver es cómo hay cierta constitución subjetiva o individual que recae con mayor intensidad, digamos, en estos grupos de trabajadores en la familia, digamos, generando como un ámbito, digamos, poco diversificado al interior de este grupo de trabajadores asalariados. Y además, donde las diferencias sociales, digamos, que se trazan en la relación con otros grupos tienen que ver con diferencias fuertemente estructuradas de forma jerárquica. Patrón-trabajador, ingeniero-trabajador, propietario-profesional, no propietario-no profesional, digamos, con escisiones muy marcadas que estructuran de alguna manera esas relaciones laborales, ¿no? Esto es lo que tratamos de entender cómo se, digamos, reinterpreta o introduce en el ámbito doméstico y cómo se aprende, digamos, ese tipo de jerarquías y relaciones sociales. Por otro lado, digamos, la precariedad del trabajo lleva a una tendencia, digamos, al constante aumento de los miembros proveedores en los hogares, ya sea, digamos, para una provisión para colaborar con el hogar, digamos, o para mejorar los ingresos del hogar, como una provisión para sí mismo, porque el hogar no puede satisfacer, digamos, nuevas necesidades de miembros que van adquiriendo nuevas necesidades, obviamente con sus procesos de individuación. Y cómo esos procesos de individuación
se dan fuertemente ligados a la capacidad, digamos, de mejorar la acumulación del hogar en el sentido de incrementar, digamos, de sumarle lo que Bourdieu llamaría estrategias educativas. Digamos, bueno, acá tempranamente entra en competencia la posibilidad que el hogar tiene de diversificar sus estrategias, por decirlo de alguna manera, y ir renovando ese sistema de reproducción del hogar. De alguna manera, eso también, voy a ir un poco más rápido, pero digamos, de alguna manera incentiva la idea de que ser es proveerse, como ponía acá, bueno, la existencia y el propio proceso de individuación dentro del hogar se da en un contexto en que el sujeto, digamos, se ve rápidamente compelido a tener que proveerse a sí mismo para poder conformarse subjetivamente, ¿no? Y a la vez, nuevamente, esto repercute en su posibilidad de participar de ámbitos que vayan diferenciando su inserción, digamos, y su constitución subjetiva e individual. Bueno, y con estos dispositivos, digamos, se ven a su vez desarrollados en un ámbito donde hay una baja regulación contractual y legal, generalmente, donde hay presencia de acuerdos informales, digamos, con sistemas de compromisos y obligaciones, poco conocimiento por parte de los trabajadores de las regulaciones contractuales, de cuál es el contrato puntual por el cual se debe regir en distintos momentos de sus relaciones laborales o en distintas relaciones laborales, lo cual nuevamente da pie a una, digamos, mayor institución o renovación de esa jerarquía de la que hablábamos, de esa división. Y también digamos, a la búsqueda o a ciertos comportamientos acordes a la conservación de esas relaciones laborales, en la expresión de muchos trabajadores, acomodarse, ser servicial con los patrones, y no demandar, porque demandar, cuestionar, preguntar, está mal visto, digamos, está mal visto por la demanda de mano de obra, digamos. Contrariamente, digamos, lo que sí está bien visto y lo que sí es valorado es el esfuerzo, digamos, en el trabajo. Pensar en términos de lo que Bourdieu llama estrategias de reproducción del hogar, de los hogares, y cuando él analiza la composición del patrimonio de estos hogares, que es el peso de las diferentes formas de capital, por eso hacía mención a las distintas estrategias. Obviamente, en el caso de estos hogares, que son los casos de hogares de asalariados sin ningún patrimonio, las estrategias patrimoniales en sí mismas no tienen importancia, pero sí las educativas, las de reproducción simbólica, todas esas estrategias, digamos, hacen justamente a la composición del patrimonio de estos hogares, y son las que en alguna medida proponemos, digamos, observar con mayor énfasis, como dice Bourdieu, en relación al estado de los mecanismos de reproducción, que menciona el mercado, el derecho y las instituciones escolares, ¿no? Y bueno, yo por último tomé de Bourdieu, digamos, una especie de decisión, una gran tipología que presenta en uno de sus textos sobre reproducción, que tiene que ver con la relación entre sistemas de estrategias de reproducción y sistemas de mecanismos de reproducción. Y él dice, bueno, en las sociedades hay sociedades en las que las estrategias de reproducción tienen su principal sustento en la familia. Y hay sociedades en las que la estructura del mundo económico, en que tiene mayor sustento, perdón, en la estructura del mundo económico y un Estado organizado, haciendo mucho énfasis, digamos, en el caso de Bourdieu, con razón, creo, en la institución escolar. Pensando un poco cómo los trabajadores agrícolas nos quedan en un gris de esta tipología, digamos, que es un poco lo que intentamos demostrar. Cómo evidentemente vivimos en una sociedad donde la familia ya no es el principal mecanismo o sustento de esta estrategia de reproducción, pero sin embargo vemos que en el caso de ciertos sectores vulnerables sigue siendo un fuerte estructurador, digamos, frente a otros mecanismos